Gracias, directora. Queridos amigos, amigas, está claro, creo que ha quedado bastante claro, cuáles son las ventajas, los inconvenientes de ser mayor, las oportunidades que tenemos por delante los mayores. Da gusto ser mayor. La única duda que me queda, y no consigo despejar desde hace bastante tiempo, es cuándo empieza uno a ser viejo. Por la experiencia acumulada, yo creo que empiezas a ser viejo la noche que te acuestas y rezas una oración que dice: Dios mío, ya que me has quitado las fuerzas, quítame también las ganas. Bueno, dicha esta tontería, me dispongo con sumo gusto a actuar como telonero del presidente López Miras. Y digo con sumo gusto por dos importantes razones. La primera, porque López Miras es un tipo pistonudo, como sabéis quienes lo habéis votado, e incluso quienes nunca le votarán, que alguno habrá seguramente en Murcia. Y la segunda, porque entre 65 y más y el excelentísimo señor presidente de la región de Murcia, existe una gran identidad de criterios sobre la necesidad de escuchar a los mayores, la obligación de atenderlos con el respeto que han ganado, el compromiso que 65 y más ha contraído de denunciar todo aquello que es injusto en el sector senior, desde el edadismo tan mencionado aquí a la soledad no deseada, pasando por todas las marginaciones que tienen o tenemos que soportar, y el deber, al menos por nuestra parte, de difundir que son un sector cada día más importante de la economía nacional y de la mundial. Para todo eso estamos hoy aquí, como lo estaremos próximamente en Molina del Segura, en Cartagena y en multitud de ciudades de todo el territorio nacional. Queremos ser, 65 y más, apóstoles de una religión que no existe, pero si existiera, se llamaría la religión senior. A este vejestorio que os habla también le costó mucho aprender el oficio de la vejez, como le ocurrió al Gonzalo de Berceo de la novela de Lorenzo Acevedo, La Santa Compaña. He tenido que esforzarme por llevarme bien con este cuerpo, otrora pecador y hoy objeto y motivo de toda desconfianza. Como obispo accidental de la religión senior, me inspiro en los mandamientos de la otra religión verdadera, que es la católica, para hacer de Moisés y comunicaros también 10 mandamientos en torno a la economía de la longevidad. Acabo de llamar a mi mujer a decirle que estaba en Murcia y me preguntó cómo me atrevía a hablar de economía si en casa cada vez dura menos el dinero. Y yo le dije: sobre el dinero no me eches a mí las culpas de María Jesús Montero ni de su anterior maestro, el clasista amargado Cristóbal Montoro. Advertir así, mi santa y ustedes mismos, estos son los mandamientos que extraigo del Decálogo, en que van sabiendo los oyentes tiene la ventaja el Decálogo, digo, de que ustedes, los oyentes, van sabiendo cuánto nos falta de rollo. Así que, mucho ánimo. Primer mandamiento: habéis de saber, gobernantes y gobernados, que el envejecimiento de la población es una de las grandes revoluciones silenciosas en marcha. Datos de España. En nuestro país viven ya más de 20.000 personas con más de 100 años de edad. Un tercio de la población, 16 millones de personas, tiene hoy más de 55 años. Dentro de 25 años, es decir, casi pasado mañana, los mayores de 55 serán, no digo seremos, el 42,5% de la población, casi la mitad. ¿Se está planificando la economía de acuerdo con esa realidad? Yo creo que no. Segundo mandamiento:
Estos datos estadísticos no deben ser tomados ni analizados con frialdad. Nosotros ponemos toda la pasión en ellos porque detrás de cada uno se esconden vidas individuales, familias, derechos que se cumplen o se conculcan y apremiantes necesidades de atención. Y algo que no aparece en las estadísticas pero determina la felicidad de incontables personas. La lamentable impresión de que tener más de 55 años significa tener cerradas las puertas del trabajo. Quizá no haya mayor drama que el de una persona que pierde el empleo a los 50 o los 55, sigue pagando una hipoteca, tiene hijos en edad escolar, encuentra cerrado el mercado laboral y le faltan por lo menos 11 años para jubilarse. Y atención, el 43% de los despedidos y despedidas en 2022 tenían más de 45 años. Se les adelantó la década del peligro y eran víctimas del edadismo. Tercer mandamiento, ¿qué hace esa persona para sobrevivir? Lo leo en un reciente informe del diario de mi tierra, La Voz de Galicia. Ponerse a su edad a hacer oposiciones para ser funcionario o practicar el autoempleo, es decir, hacerse autónomos. El número de autónomos mayores de 55 años se disparó un 48% en los últimos 20 años. En este momento ya son 1 de cada 3. Más de medio millón de autónomos tienen más de 55 años. Yolanda Díaz puede estar feliz. Son números que hablan de creación de empleo y ayudan a Pedro Sánchez y a ella misma a pregonar que España va como una moto. Cuarto mandamiento, si sube tanto el número de seniors o de viejos gracias a los adelantos médicos y la mejor calidad de vida, se está empezando a caer en lo que me parece un error. Si hay más esperanza de vida, todos los mayores superan los 65 o los 70 años de edad, están en magníficas condiciones. Pues no, señor. Hay gentes que están en plenas facultades y gentes atacadas por el Alzheimer. Hay gente con la vida resuelta y hay gente que debe seguir trabajando por la escasez de la pensión y los recursos propios. Y hay gentes que, a pesar de su edad, son importantísimos creadores de riqueza. Todos requieren atención, ayuda o reconocimiento. Quinto mandamiento, ya que citamos las pensiones, detengámonos en ellas un minuto. Se aprobó su subida referenciada al IPC, al índice de precios al consumo. Si hay una fuerte subida de la inflación, las pensiones se disparan. Si la inflación no sube o cae, como ocurrirá este año, la subida de las pensiones no existirá o será mínima. Ahora mismo estamos en un momento casi feliz dentro de lo que cabe. La pregunta eterna es si el sistema será sostenible no por el aumento de las percepciones, sino por la avalancha de nuevos pensionistas por la llegada a la vejez de los niños del baby boom. Combinar el sistema público con el complemento de los sistemas privados sigue pareciendo una solución bastante correcta. Sexto mandamiento, en todo caso, es evidente que vivimos más, pero la cuestión es también si vivimos mejor. Lo decía antes Ana Bedia. Y aunque genéricamente vivamos mejor, los mayores no tenemos la mejor atención sanitaria de Europa. Vamos teniendo goteras, hay enfermedades vinculadas con la edad, como el Alzheimer, el Parkinson o las caídas. Todas necesitan fondos públicos para hacerles frente. Centros asistenciales que requieren encontrar un modelo definitivo de residencias y personal especializado que se distingue también por su escasez. Séptimo mandamiento, expuesto todo esto, que nos invita a un ejercicio de realismo, debemos saludar, y saludamos el nacimiento de esa nueva economía de que hablamos, la economía senior o economía plateada de incalculable valor en estos tiempos. Esa economía la define un centro de investigación que no sé cómo se pronuncia, es el de MAFRE, como el conjunto de actividades y recursos originados por o para la generación senior. Se distingue por factores como los siguientes. Tiene unos agentes capaces de mantener y aumentar su capacidad de gasto,
como demuestra, atención, el hecho de que el 60% del gasto total de España en el año 2019, del que se tienen estos datos, correspondió a la población de 50 o más años de edad. Esto supone nada menos que el 26% del PIB, del Producto Interior Bruto, ese año. Su aportación a la riqueza nacional, por tanto, es superior, casi duplica, al impacto y aportación del comercio. Octavo mandamiento: una de las mayores injusticias que estamos viviendo es la frialdad con que la Administración Central del Estado asiste a este fenómeno. Es rapidísima en cumplir con Bildu el acuerdo sobre los presos etarras, pero es lentísima cuando se trata de encauzar el envejecimiento activo, dolorosamente ineficiente para conseguir que las personas útiles, con su privilegio de talento y experiencia, puedan mantenerse en el mercado laboral, y es dolorosamente incapaz de crear un ministerio de mayores cuando sí lo ha creado para la infancia y la juventud. Noveno mandamiento: al margen de la broma que hice antes sobre Yolanda Díaz, es gran verdad que la economía de la longevidad es una gran generadora de riqueza y empleo. Genera riqueza por todos los datos que acabamos de dar, y mejor nos iría como país si las empresas comerciales supieran salir de la Edad Media y supieran ver el potencial de consumo de los mayores, o cómo esos mayores pueden salvar la estacionalidad de nuestro turismo, porque son los que pueden disfrutar vacaciones en cualquier periodo del año. Y fíjense qué dato: según Mafre, nuestro PIB podría subir un 10% si el nivel de empleo de personas de más de 65 años alcanzara el nivel de Suecia, y un 15% si alcanzara el de Nueva Zelanda. Ese es, queridos amigos, el gran desafío, la gran meta por la que tenemos que luchar. Y décimo mandamiento: la economía senior existe. La economía senior es fuente de riqueza. La economía senior es el feliz fruto de la mayor esperanza de vida, y sus protagonistas se están consolidando como motores del crecimiento. Ahora solo falta combatir el edadismo, avanzar en la compatibilidad de trabajo y pensión, porque tenemos el índice más bajo de esa compatibilidad de toda la OCDE. Convencer a las empresas de que su prosperidad depende también de contar con trabajadores con experiencia y no solo trabajadores baratos, que esa es otra. El problema de la vivienda, por ejemplo, a mi juicio, no es solo que los pisos sean muy caros, es que los sueldos que se pagan a los jóvenes no dan para comprar ni alquilar. A veces pienso que no sé cómo viven. Y un último apunte ya al margen de todo. Los jubilados de hoy son los que salvaron a las familias y al país en dos crisis recientes: la económica de 2008 y la posterior de la pandemia. Y los mayores de hoy, jubilados o no, siguen siendo el motor económico, aunque manejemos regular las nuevas máquinas y las nuevas tecnologías, y aunque hace 2 días, 48 horas, hayamos tenido que publicar en 65 y más esta increíble queja de un lector. Un banco le denegó la tarjeta de crédito por ser mayor de 74 años. Ruego a los señores banqueros, acabamos de escuchar a uno, que apunten lo que escribe Manuel Cruz en su último libro, El Gran Apagón. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros. Quizás sea la venganza, porque estamos viendo que el mismísimo edadismo está siendo superado por una realidad tan cruel como la que acabo de contar. Negar por edad una tarjeta de crédito es condenar a una persona a algo muy parecido a la muerte civil, por lo menos a la inhabilitación. Muchas gracias.